Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de aquí y de Allende de los Mares. Bienvenido a este su programa Periodismo en Sociedad, producido por don Andrés Licho Matos, que pronto lo tendremos de vuelta por aquí. Este programa se transmite por el canal 19 a lo largo y ancho del país y en el globo terráqueo se ve a través de la internet. Y si no lo puede ver a esta hora, lo puede ver más tarde en nuestras redes sociales, Periodismo y Sociedad, YouTube y las otras redes sociales. Hoy tenemos a don Eli aquí. ¿Cómo está don Eli? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está la vida? Me dicen que usted anda por allí con un tractor tumbando las casas del difunto Trujillo. Dígame. En el país hay como... ¿Usted quiere tumbar las casas sí o sí? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, pero usted... No. Fíjese que yo le dije sí o sí, usted me dice no. Eso lo planteó el Museo de la Resistencia. Yo no estoy de acuerdo con eso. La fiebre no está en la sábana. El museo lo que tiene que proponerse es educar a las nuevas generaciones de dominicanos sobre la necesidad de que haya siempre más democracia y menos autoritarismo. ¿Por qué? No se puede negar que el trujillismo, que en el país hay muchos trujillistas. O sea, hay trujillistas. Trujillitos. Muchos trujillitos. O sea, con esto quiero decir que hay personas que tienen puesto de mando y que reeditan los métodos de dirección que utilizó Rafael Leónidas Trujillo durante sus 31 años de mandato. Eso es lo que hay que superar. Eso es lo que hay que superar y educar a las nuevas generaciones para que eso no vuelva. Por ejemplo, superar terminar de completar el proceso de democratización del país. Eso lo hay que superar. Después que exista una casa con Trujillo, con un museo donde se exhiban las cosas de Trujillo, eso es anecdótico, eso no es secundario. Para mí, desde mi punto de vista, yo viví gran parte de los 12 años de Joaquín Balaguer y eran años muy autoritarios. Yo recuerdo que a un amigo lo detuvieron en una esquina de Villa Francisca porque tenía un libro de José Ingeniero, creo que era... El hombre mediocre. El hombre mediocre o lo humano y lo divino, no, ese de... Un libro de José Ingeniero y le dijeron, ¿qué es eso? O sea, a veces se llega hasta, por estar persiguiendo ideas, se llega hasta... Y no sería un tema del funcionario, que eso no se olvide que los funcionarios a veces no tienen... A veces los funcionarios reciben órdenes. Sí, dicen a la policía, quiten estos libros. Como yo viví esos años, yo no estoy de acuerdo con que se prohíba nada, o sea, nada de las ideas. Si el señor, un nieto de Trujillo quiere postularse, que se postule. Seremos los dominicanos quienes en las urnas los vamos a rechazar. Usted dirá, pero eso no te parece, tú que a veces hablas como medio izquierdita, que ahora te plantees, no, esa es la realidad. O sea, bueno, pero lo que sucede es que el marxismo como tal es un humanismo y usted está un humanismo, yo creo eso. O sea, ¿por qué hay que prohibir? Y el humanismo, Marx no tiene culpa que el humanismo de Marx lo hayan deshumanizado gente como Stalin o Fidel Castro, pues. Te toqué una fibra ahí con Fidel Castro. No, y con el camarada de Stalin, no. No, el camarada de Stalin, ay, Dios mío. El bigotudo de Moscú. Vamos a bañarlo a usted con agua bendita. Dicen que una de las hazañas de Stalin fue que eliminó el viejo comité central que dirigió la Revolución de Octubre. Eliminó a dirigentes de la talla de Kamenev. Pero lo eliminó con votos en una asamblea democrática. No. O con balas. ¿Con votos o con balas? No. Incluso ahí en Cuernavaca, México, se llevó a Trotsky. Pero mi planteamiento es que cada vez haya más pero entonces, libertad de expresión y cada vez más
educación y que... ¿Y qué hacemos entonces con las casas del señor Trujillo? No, yo no sé eso. Yo el Estado la restauraría y la convirtiera en escuela, la convirtiera en museo. Pueden ser museos muy... La ignominia, museos de la ignominia. Algo así. Pueden ser, por ejemplo, aquí el Centro de la Tortura de la 40 funciona una parroquia, funciona un colegio, no sé. Ese tipo de cosas, pero ya demoler eso como que es... Bueno, algunas, depende de cada casa, será, ¿verdad? Bueno, También. si es un estorbo para... O si ya son ruinas, o realmente no tienen ningún tipo de valor, a por excepción... ejemplo, ahí me cuentan que en la bóveda del Banco Central hay muchos objetos que fueron del tirano. Eso debe de estar en un museo. Por ejemplo, la caoba, la casa de la caoba es emblemática. Es emblemática. Eso no tiene por qué destruirlo. Ahí se puede convertir en un museo. Un museo de la desgracia nacional. De la desgracia nacional, incluso puede ser una gran fuente de ingresos para el erario público. Para el erario, para el cabildo de esa zona. Yo sé que estas palabras a mucha gente le sonarán de... ¿Y tú estás diciendo una herejía? No, eso es lo que yo creo. ¿Y usted qué cree? No, yo sí creo que hay alguna construcción de esa, alguna edificación que se puede transformar en un museo de la desgracia nacional. Por ejemplo, ¿qué usted haría con los obeliscos de Santo Domingo? O con el obelisco macho que se construyeron en una época. Lo que pasa es que yo creo que ya eso nadie se recuerda que eso lo hizo Trujillo. Mire, por ejemplo, el monumento de Santiago, que fue un monumento erigido en memoria a Trujillo, hoy le cambiaron el nombre. Ya, ahí, tú no vas a tumbar eso. Con ese criterio que tiene el Museo de la Resistencia, habría que tumbar todo eso. Pero déjeme decirle lo que es peor, que no lo dicen esta gente. El Estado Dominicano se está gastando millones de dólares, tanto en préstamos como con recursos propios, restaurando la huella del colonialismo español. Pero eso es parte de la historia. Bueno, pero podríamos decir que es parte de la historia de esto. O sea, ahí en la ciudad colonial se está restaurando la huella del colonialismo español. ¿Usted no está de acuerdo con que se restaure la primera universidad que se construyó en América? Sí. La primera catedral que se construyó en América. Pero también, la primera calle que se construyó en América. Estoy de acuerdo con eso, sí. Pero también estoy de acuerdo con que el Estado Dominicano también le preste atención al centro donde está ubicado el altar de la patria, que se han olvidado de eso. O sea, parece que no nos quieren recordar la independencia de los dominicanos, la lucha por la independencia, el esfuerzo de los febreristas de 1844 por obtener la nacionalidad dominicana. Ahí no se está invirtiendo ningún centavo. Ahí eso es un chiquero, como dicen en los campos. Un paradero de guagua, un reguero de prostitutas, el lugar de donde se inició la república. No sé qué usted piensa de eso. No, yo estoy de acuerdo. Hay que invertir en el patrimonio cultural por dos razones. Primero, porque eso aquilata lo que es la dominicanidad. Y eso es fundamental. Si nosotros perdemos nuestra identidad, nos vamos a diluir, y sobre todo en un mundo que cada día la comunicación es más fluida y nos invaden con formas culturales distintas a la nuestra. No es que sean buenas o malas, son distintas. Y pienso que hay que conservar lo que es nuestro. Y lo segundo es que hoy en día, desde el punto de vista ya netamente comercial, la cultura es una fuente de ingresos, porque hay turismo comercial, turismo cultural. España, sí, la gente va a las playas, los europeos van a las playas españolas, etcétera, pero van a los museos, van a las ciudades antiguas, van a los castillos. Y déjeme decirle, son de autoritarios y demócratas, son de gente libre y gente esclavizante, son de todo tipo. Por ejemplo, en Alemania no han eliminado los centros de tortura, los centros de tortura que tenía nazi. Porque son símbolos de la opresión. Son símbolos de la opresión. Lo que sucede es que en la educación, ya desde el niño del jardín de infancia, si es posible, no sé, o del primer grado de primaria, hay que, entre las distintas materias, hay que ir inculcando esos valores patrios.
y esos conceptos. De eso es lo que debe preocuparse ese Museo de la Resistencia. Educar en función a valores, entre los valores, entre muchos valores, entre el valor de respetar a la mujer para bajar el feminicidio, el respetar a la infancia, también respetar el sentido de la democracia, internalizarle, inculcarle lo que es la democracia, porque hoy en día el debate no es entre izquierda y derecha, entre Rusia y Estados Unidos. No, el debate es entre autoritarismo y democracia, entre barbarie y civilización, que siempre ha sido entre barbarie y civilización, porque Hitler, que era un autoritario, Stalin, que era un autoritario, era un símbolo de la barbarie, ambos. Así como Roosevelt, con todos sus defectos, era un símbolo de la civilización, igual que Churchill, con todos sus defectos, porque mira que Churchill tenía defectos. Muchos. Muchísimos. Pero es preferible a Churchill, desde el punto de vista de la civilidad, que Stalin o que Hitler. ¿Usted cree que Stalin fue, bueno, tiene como un hombre, tuvo su cosa buena y tuvo sus zonas oscuras y sus zonas claras? Pero es un hombre que va a ser siempre influyente sobre la humanidad. Un hombre tan influyente que cuando Hungría quiso dar algún pasito de democracia dentro del régimen soviético, le mandó una división de tanques y los aplastó. Igual pasó con Checoslovaquia, así. Pero eso también ha ocurrido con los los demócratas que hemos tenido en Estados Unidos. Cada vez que en América Latina se propone dar algún tipo de... Entonces eso justifica. No, yo no estoy de acuerdo con nada. No, yo quiero saber si usted está de acuerdo con la opresión. No, jamás. No, pero que lo estoy viendo que va por ahí. A cuenta de que, yo te voy a decir como me decía mi señora madre. Mamá, me quemaron en matemática. ¿Y cuántos pasaron? ¿Cuántos aprobaron la materia? Bueno, de 30, solamente aprobaron 5. ¿Y por qué tú no estás dentro de los 5? O sea, mutatis mutandi, porque los Estados Unidos, Inglaterra, en sus periodos coloniales o no, hayan cometido desmanes, tú justificas los desmanes. No, jamás. Tú sabes que por ambos son malos y ambos... Un capricho del señor Mao Zedong, el gran líder. El gran timonel. El gran timonel. Por un capricho de él mató a 50 millones de chinos en 3 años. Porque a él se le ocurrió de que los gorriones picaban en su pico, y valga la redundancia, un granito de trigo, y eso significaba yo no sé cuántas toneladas de trigo al año. Mandó a matar todos los gorriones y acabaron con los gorriones de China. Al acabar con los gorriones de China, proliferó las ratas, y las ratas se comieron el trigo. Y el trigo produjo una hambruna. Más de 50 millones de chinos murieron de hambre. Por un capricho del señor Mao, porque a él se le ocurrió. ¿Y cuánta gente le diría, mire, señor Mao, no haga eso? Pero el que le haya dicho eso, lo mataba, lo fusilaba. No tenía piedad. No tenía piedad. Entonces, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estoy de acuerdo con usted. César lo del César y a Dios. Entonces, lo que es de Dios. Vamos a entendernos después de esta pausa comercial. Si Manuel nos acepta que nos vayamos a una pausa comercial y regresamos con la pincelada educativa. Correcto. Nuestra pincelada educativa, hoy tenemos un tema un poco acorde con lo que venimos hablando, que es el manifiesto del 16 de enero, que es un manifiesto que te presenta el ideario republicano que privó en los trinitarios y en todos los héroes de la independencia. Vamos a ver este video, que yo pienso que viene muy al dedillo, con lo que estamos conversando don Eli y yo. Manifiesto del 16 de enero de 1844, documento fundacional de la República. Saludos. El manifiesto del 16 de enero de 1844
fue concebido y redactado antes de la fundación de la República Dominicana. El mismo es considerado como el Acta de Independencia, plataforma sobre la cual se fundó y levantó la República. El importante documento principista tiene como contexto la ausencia de Juan Pablo Duarte, quien se encontraba refugiado en Venezuela, estando el grupo de los trinitarios bajo la dirección de Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Vicente Celestino Duarte. Previo al 27 de febrero de 1844, circularon varios pliegos, siendo el más célebre el intitulado Manifestación de los pueblos de la parte este de la isla antes española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana del 16 de enero de 1844. Insistimos, a escasos días antes de ser proclamada la República Dominicana. La autoría del documento no ha estado exenta de controversia, pues varios próceres y sus descendientes se disputan el hecho de haber escrito el manifiesto. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana publicó el libro La justa causa de la libertad, que contiene el manifiesto. El prólogo es del historiador Juan Daniel Balcácer, quien confirma que el manifiesto, también conocido como el Acta de Independencia Dominicana, fue autoría de Tomás Bobadilla. El autor Emilio Rodríguez de Morici, en su texto El Acta de la Separación Dominicana y el Acta de Independencia de los Estados Unidos de América, publicación de los Cuadernos Dominicanos de Cultura Santo Domingo 1943, nos dice que don Tomás Bobadilla y Briones, en una sesión de trabajo del tribunado el 10 de junio de 1847, recordemos que el tribunado fue el nombre de la Cámara Electiva Dominicana entre 1844 y 1858, en ese escenario Bobadilla y Briones afirmaría, cito, creo, señores, que ninguno puede ser mejor dominicano que yo. Yo fui el primero que dijo Dios, patria y libertad. Yo fui el autor del manifiesto del 16 de enero. Yo en la noche del 27 de febrero me encontraba a la cabeza del pueblo. Yo fui el presidente de la Junta Gubernativa. Fin de la cita. Sobre esta base, Tomás Bobadilla y Briones es el autor de nuestra Declaración de Independencia, la cual sustentó el pronunciamiento del Baluarte del Conde la noche del 27 de febrero de 1844, es decir, el nacimiento del Estado llamado República Dominicana. El manifiesto contiene las ideas de su autor, secundadas por todos sus firmantes y apoyadas por todos los pueblos. Huelga decir que la manifestación es el primer documento de la colección de leyes, decretos y reglamentos de la República Dominicana. El manifiesto nos presenta las razones que justifican la separación de la República Dominicana de Haití, señalando todos los agravios sufridos mientras perduró la unión y pasa a detallar cómo será el nuevo Estado que surgirá de la separación. El manifiesto declara: los pueblos de la parte antes española de la isla de Santo Domingo han resuelto separarse para siempre de la República Haitiana para proveer a su seguridad y conservación, constituyéndose bajo sus antiguos límites, en Estado libre y soberano, en el cual, y bajo sus propias leyes fundamentales, protegerá y garantizará el sistema democrático, la libertad de los ciudadanos aboliendo para siempre la esclavitud. La igualdad de los derechos civiles y políticos sin atender a las distinciones de origen ni de nacimiento, las propiedades serán inviolables y sagradas, la religión católica, apostólica y romana será protegida en todo su esplendor como la del Estado, pero ninguno será perseguido ni castigado por sus opiniones religiosas, la libertad de imprenta será protegida, no habrá confiscaciones por crímenes ni delito. La instrucción pública será promovida y protegida a expensas del Estado, se reducirán los derechos a lo mínimo posible. Los grados y empleos militares serán conservados bajo las reglas que se establezcan. La agricultura, el comercio, las ciencias y las artes serán igualmente promovidas y protegidas. Este es el fin que nos proponemos con nuestra separación. El autor del manifiesto entiende que el gobierno que se instalará
tendrá carácter provisional hasta que el pueblo dominicano se diera una constitución política, y así lo aceptaron todos sus firmantes. La declaración luego de la fundación de la República sirvió como carta magna desde febrero hasta el 6 de noviembre de 1844, cuando fue proclamada la primera constitución en San Cristóbal. El manifiesto establece los límites de la República Dominicana y las provincias que la componen, dividido como está el territorio de la República Dominicana en 4 provincias, a saber, Santo Domingo, Santiago o Cibao, Azua desde el límite hasta Ocoa y Seibo. Es importante puntualizar que Tomás Bobadilla y Briones fue maestro masón, como los padres de la patria y la mayoría de los gestores de la independencia dominicana. Fue fundador y primer gran maestro de la Gran Logia Dominicana en 1858, antes Gran Logia Nacional. Este documento es parte del crisol de testimonios que aquilatan la dominicanidad. Es cuanto: salud, fuerza y unión. Gracias, amigos televidentes, por continuar con este espacio Periodismo y Sociedad, en donde analizamos y contextualizamos todas las noticias. Don Isidro, hoy como que se está respirando un aire más, como más puro, como que se nota un poquito más de pureza en el aire, y el cielo está un poquito más despejado porque se ha ido este polvillo de Sahara, ¿no? Bueno, sí, eso es los vientos que se lo va a llevar. Los vientos se lo llevan. Sí, como decían nuestros viejos, Alitrote lo lleve bien lejos. Usted sabe que había un santo que le decían San Alitrote. San Alitrote, aléjalo. Venía el trote, el santo. Venía el trote. Pero ya hay informaciones de que el sargazo, que siempre afecta para esta época a la región del Caribe, a las playas del Caribe y con ello al turismo, ya está comenzando a deslizarse por las aguas del Caribe, que es, salimos de una y nos metemos en otra, salimos de Guatemala y caemos en Guatepeor. ¿Qué usted opina de eso? Si ese sargazo llegara a las costas de Japón o de Vietnam, lo convierten en dinero. En dólares. En dinero. En rublo. En dinero. En Bitcoin. En Bitcoin, en dólares, en lo que usted quiera. Porque finalmente eso es una materia orgánica que lo pueden transformar seguro en abonos y una serie de cosas. Hasta en alimentos, según escuché a un científico diciendo, alimentos para ganado y para granja avícola. Ellos, en vez de buscar con los chinos montar un puerto aquí que tiene una connotación geopolítica sui generis, especial, particular, deberían hablar con los chinos a ver cómo recogen todo ese sargazo y lo transforman en fábricas aquí en República Dominicana. Y por dominicano, porque los chinos donde instalan una fábrica se llevan... Ah, no sé, pero saben todos los chinos. Los chinos y los chinitos. Traen a los chinos, los chinitos. Y si hay alguno que no es chino, entonces buscan una gente que le pague menos, entonces usualmente es un vecino. Buscan a los chinos de Bonao. Los chinos de Bonao. Los chinos, sabe que en Bonao hay unos chinos. Entonces el sargazo es una realidad. Eso. El mar de los sargazos es una expresión que viene desde la época bíblica, ¿no? No, y desde la travesía de los barcos en el Caribe, que muchas veces se quedan estacionados, trancados, varados por la cantidad de sargazo. Y entonces evitaban eso lo posible. Por cierto es que la presencia en nuestros mares es un reto para la industria turística. En esto tenemos varios años en esto y todavía como que no hay una solución definitiva a eso. Sabemos que hay experimentos, pero como que no se ha encarrilado el país para resolver este problema, o para, como usted dice, transformar este sargazo en algo útil. Claro. Para la República, para la humanidad, De ahí sale hasta perfumes. Yo he leído artículos que hablan de que del sargazo pueden producir perfumes. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el sargazo, porque es una materia orgánica y definitivamente eso genera cosas buenas. Mire,
¿qué usted cree de ese proyecto que ha iniciado su amigo Guido Gómez Mazara para impedir que las emisoras haitianas sean la principal fuente de información y de escucha ahí en las 6 provincias fronterizas del país? Eso es correcto. Es correcto eso. Claro, porque ¿cuál es el problema? Él parte de un principio. Estamos viviendo en una sociedad capitalista. Y entonces esas emisoras locales dominicanas, al parecer, tienen poco financiamiento, tienen poca publicidad. Poca publicidad, eso sí. Entonces él está planteando de que hay que inyectarle recursos, bien sea por la publicidad, bien sea por algún tipo de... porque son empresas que sirven a la soberanía nacional. Eso sí, la programación tiene que ser, no digamos controlada, pero sí orientada hacia los valores patrios dominicanos. Sí, eso, ese proceso que se llama Soberanía 4.0 contempla eso. Lo que a mí me preocupa es si esto podrá mantenerse en el tiempo. Bueno, hay que tratar de legislar al respecto, tratar de dejar una ley, que eso tampoco es mucha garantía muchas veces, pero dejar una ley, y es que deben ser no paliativos, no deben ser paños calientes. Recuérdate aquella ley de promoción de las empresas. Incentivo en la frontera. En la frontera, de incentivo en la frontera. Entonces debe ser todo un paquete, debe ser un paquete que tiene que ir con el Ministerio de Educación, tiene que ir con el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que ir con el Ministerio de Economía, que lo van a eliminar y ahora va a ser una oficina dependiente del Ministerio de Recaudación. Y así sucesivamente, pero esa parte que está dando el Indotel, yo creo que es un buen paso adelante. Esto guardando la distancia, me recuerda a un proceso que inició Trujillo en los años 40 y pico, que se llamaba nacionalización de la frontera o recuperación de la frontera, en donde llevaron escuelas. Llevaron escuelas a la provincia fronteriza, instalaron dominicanización de la frontera. Mire, lo primero que hay que tener claro que en toda línea fronteriza de cualquier país, en fronteras que sean humanamente activas, como es el caso de la frontera dominicano-haitiana, como es la frontera entre Francia y España, y así sucesivamente, se genera una especie de tercer país. Porque la gente se casa aquí, se casa allá, tienen hijos aquí, tienen hijos allá. Se establecen vínculos culturales y comerciales que muchas veces en la metrópoli, en las grandes capitales, no se entienden. No se entienden. Me cuentan amigos que hay dominicanos que cruzan, que tienen compadres ahí mismo en Haití, claro, y van entonces, cruzan esos pueblos cercanos y se pasan el día y vuelven al otro día. Entonces el tema no es que colocar un valladar, un muro, eso no es el tema. El tema es aquilatar nuestra cultura y que la gente entienda que aquello es otra cultura y que inclusive pueden escuchar hasta aquella música y hasta bailarla. Pero que bailábamos rock hace varios años. Pero que tengan muy claro cuál es lo dominicano. Y nacen los muchachos aquí, nacen los muchachos allá, se conocen y se casan entre ellos. Y tienen hijos, entonces son de aquí, son de allá. Entonces eso le llaman arrayano o rayano. Entonces se va creando una especie de tercer país. Pero ese tercer país no significa que va a ser una nación independiente, autónoma, soberana, distinta. No, es una cultura que se genera allí. Lo importante es que la gente tenga sus valores claros y por eso es que es la educación que tiene un factor fundamental. Porque el hecho de que tú le inyectes dinero a unas emisoras de radio y coloquen merengue y bachata y den pinceladas educativas, etcétera, es importante, es muy bueno, pero no, con solo eso no se logra lo que se persigue.
Si lo que tú persigues es mineralizar el ser dominicano en la frontera, lo primero que tienes que hacer es que la gente que vive en la frontera comprenda eso y que comprenda que está viviendo en una realidad distinta al que vive en la capital. Y otra cosa que debe de hacer el Estado ya, aparte de eso, lo que está haciendo Indotel es llevar, ¿cómo se dice? Educación. Educación y facilitar la instalación de empresas Claro. en esas 6 provincias, porque son las provincias más despobladas que hay en Creo el que país. fue la ley cuando el presidente Hipólito Mejía, esa Sí, ley. sí, sí. Creo sí. que dio sus resultados. Tuvo sus huecos, sí, seguro que tuvo sus huecos, porque decían que instalaban allá y vendían acá. Yo recuerdo algunas críticas. Tú lo que tienes que resolver los huecos y tapar los huecos. En albañilería existe la llana. Explíqueme eso. La llana es ese instrumento, esa herramienta que es triangular, que cuando tú haces una pared... Yo creo que aquí le dicen la plana. Bueno, también la Bueno, plana. ya me está ubicando, Entonces, cuando tú haces una pared, tú la tienes que frizar y la frisas con la plana o con la llana, porque homogeniza. Si tú dejas la pared así, Queda arrugada. no solamente en la coyuntura, tú te fijas que a los 2 o 3 meses empieza a salir una hierba en el cemento. En el cemento. Si tú lo has visto, seguro que lo has visto. Y además se ve feo y no se homogeniza, ¿no? Entonces la llana sirve para homogeneizar y para hacer la obra estéticamente más aceptable, más linda, más bella para los humanos. Bueno, tú tienes que pasar la llana en la frontera. No es que vas a homogeneizar entre los haitianos y los dominicanos, no, sino que la gente entienda que tú tienes una realidad, que tienes que vivirla, que tú tienes tus valores, que los vecinos tienen sus valores, que si tu hijo se casó con una haitiana o viceversa, una dominicana se casó con un haitiano, eso es parte de la cultura y que eso es parte de una relación social entre seres humanos, porque no te olvides que finalmente los haitianos tienen 2 piernas, tienen un cerebro, tienen un corazón. ¿Son humanos? Son seres humanos igual que nosotros. Entonces, Y por cierto que... y que lo que hizo Pedro Pérez o el otro allá hace 200 años atrás no vas a culpar a la nueva generación. A la nueva generación. ¿Cómo? Y lo mismo decirle a los haitianos, ¿Qué? porque los haitianos también dicen, bueno, es que eso es tierra, es nuestra. No, eso no es así. Entonces, llevar esa cultura es importante. Y así como hay una transferencia cultural de allá para acá, esas ideas también con las emisoras de radio, con la educación, con una serie de elementos, llevarlo también a la frontera, porque es que nosotros mentalmente somos débiles frente a los otros. Es que nosotros no podemos llevar nuestras raíces y nuestros valores al otro lado de la frontera. Eso es importante que se lo planteen nuestras autoridades. Claro, entonces eso no se logra solamente multiplicando las merengues y las bachatas y algunas pinceladas educativas en las emisoras de radio. Eso es un plan integral. Un plan integral que yo creo que no pasa por la cabeza de los que están actualmente dirigiendo la política migratoria del país. Ellos no entienden eso. Es que eso no es un tema de la política migratoria, Bueno, pero eso es un tema de Estado. De Estado, pero ¿quiénes esa están al reunión- frente de la política? Comenzando por el presidente de la República. En esa reunión entre el presidente y los expresidentes, eso es lo que se debió haber tratado. Y vamos a hacer una política de Estado en la frontera. Que Supongo por cierto se van a reunir mañana otra vez. Sí, se va a reunir el CEGE y todas esas cosas, y pero- todo eso está bien. Pero todo eso hasta ahora no ha funcionado, desgraciadamente. Yo no digo que no se reúnan, sí, reúnanse Se y todo. reúnan, y eso hay que aplaudir. Pero tienen que ponerse de acuerdo en que nos vamos a poner de acuerdo y que vamos a hacer una política y establecer las líneas gruesas y después comenzar a desarrollar, establecer las líneas gruesas de la política del Estado dominicano en la frontera. Yo pienso que usted está siendo muy idealista, pedirle eso No, todo lo contrario. pedirle eso a los dominicanos y sobre todo a esta generación de políticos que yo creo que no están en la capacidad de entender eso. Todavía tienen mucho de sectarismo
en su visión. Porque lo Y formaron así. y cuando van al Estado también aplican eso mismo. Porque lo formaron así en la escuela, le informaron eso. Entonces, el punto es que cuando tú le dices a la gente, ¿cuál es el símbolo de toda la civilización, por lo menos de nuestro hemisferio occidental? El símbolo político básico nuestro, libertad, igualdad y fraternidad, el lema de la Revolución Francesa. Entonces, libertad, libertad, libertad. Cuando decimos igualdad, ¿qué significa la igualdad? Con respecto al ser humano. ¿Y qué significa la fraternidad con respecto al ser humano? En general. Es un tema de valores. Mire, don Isidro, ahora que estamos hablando ahí en la frontera, el Programa Mundial de Alimentos prácticamente pronosticó una hambruna en Haití, en donde se van a ver afectados 6, 7, 8, 5 millones de habitantes, de personas, de familias. Y esto es una denuncia muy grave porque paralelamente con la situación política que hay en Haití, que uno no logra entenderlo, uno no sabe si las bandas son efectivamente patrocinadas por esa oligarquía que está dirigiendo el país o si son fascinerosos armados. A esto se le agrega la posibilidad de que en Haití ocurra una hecatombe con el padecimiento por la falta de alimentos, que también hay otra cosa, nosotros no sabemos, la humanidad no sabe, el mundo no sabe realmente qué es lo que está ocurriendo en Haití, porque Haití está paralizado, las bandas controlan el 80% dicen que el 80% de Puerto Príncipe y de otros departamentos que ellos le llaman provincia, mientras la humanidad está mirando eso. No sé qué usted opina de eso, si este nuevo episodio de esa hambruna que pronostica el Programa Mundial de Alimentos puede incidir directamente en República Dominicana. Cuando comience esa hambruna a manifestarse en su última etapa. En toda su intensidad, vendrán grandes programas de ayuda y vendrán grandes personajes que se harán más millonarios con eso. O sea, va a haber, esto es un alarmismo de parte de la... A mí me gustaría sacar la cuenta. En 1950, Haití terminó de pagarle la deuda a los franceses. Yo quisiera saber, desde 1950 hasta hoy, cuánto es la ayuda internacional que ha entrado a Haití y cuánto es la ayuda internacional que ha entrado a República Dominicana. Ese dato nada más. ¿Cuánto dinero le han dado a Haití en ayuda internacional? ¿Y cuánto le han dado a República Dominicana? ¿Y dónde está Haití hoy y dónde está República Dominicana hoy? Ahora que usted dice eso, pero no sé, entiendo como que la situación está paralizada porque ni la banda, ni las bandas toman el poder, ni la fuerza del Estado terminan por derrotar a las bandas. Es que la democracia no es un switch que tú pasas y prendes o apagas una luz. La democracia es un proceso que tú tienes que ir interiorizando en la mente de la población. Y desgraciadamente la población haitiana no tiene ese concepto de democracia. Entonces, guste o no nos guste, ese proceso hay que llevarlo en 30, 40, 50 años en Haití. Y la única forma de llevarlo es a través de un régimen democrático tutelado, que los lleve hacia allá y que evite esas desviaciones. ¿No se puede aplicar la solución Bukele con esta banda? Yo no creo. El punto es que todo eso lo contamina la corrupción. Haití ha sido una gran fuente de corrupción. Una gran fuente de corrupción. Y todas las ayudas que tiran a Haití, desgraciadamente, muy poco. ¿Sí? De cada $100 que envían a Haití, si le llega uno al pueblo o dos al pueblo, es mucho. El resto se va en burocracia, en corrupción,
en propaganda, en esto y lo otro. Estuve hablando con un amigo que conoce muy bien la realidad haitiana y me dice él, Eli, fíjate en esto, para que tú veas que las bandas son apoyadas por esa oligarquía. En Puerto Príncipe, que es la capital haitiana, ellos controlan prácticamente todo el territorio, pero hay un lugar donde viven los millonarios, que se llama Petionville, queda en las alturas, y me dice, las bandas nunca han intentado meterse ahí, porque es el lugar donde vive la oligarquía y la oligarquía le paga a ellos para que lo cuiden. Eso seguimos hablando mañana. Mañana. Que tenemos un invitado mañana. ¿Me lo promete? Sí, especial. Y Está lo bien. podemos hablar con el invitado. Ah, está bien. Pues muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantenerse pendientes con este programa. Y mañana continuamos con otra edición de Periodismo y Sociedad.